El tema es cómo nació la Biblia y es donde nosotros tenemos que poner muchísima atención. Vamos a hablar de una manera sencilla que nosotros podamos empezar a reconstruir ese caminar. No vamos a hablar de pronto de mucho texto bíblico, pero sí nos vamos a remontar. Porque sé que en el curso bíblico, así como hay niños que están siguiendo el curso bíblico, jóvenes que maravilloso que estén siguiendo el curso bíblico, de la misma manera también hay viejitos como yo, de la tercera y cuarta edad, pero que estamos todos acá disponibles para aprender y conocer. Algo que me llama la atención es que los niños también se están vinculando a este curso bíblico y de la misma manera eso les está ayudando en su catequesis, en sus comunidades y en sus parroquias. De la misma manera, todas las personas que se vinculan a este curso bíblico, que ayudan en la pastoral de la parroquia, que ayudan en los cursos de catequesis, que ayudan en los cursos de cristiandad, últimamente se me está trabando la lengua, y, ¿por qué no?, en el querigma. Cuando estamos hablando de cómo nació la Biblia, mis queridos hijos, vamos a hablar de unos fundamentos y es importante que nosotros tengamos unas bases. Si yo no tengo unas bases, unos fundamentos, especialmente en mi vida, en mi formación, todo directamente se va a ir, como dicen por ahí vulgarmente, al carajo, se va a ir a la basura. Si yo empiezo a construir mi casa y no le pongo unas bases, unos fundamentos sólidos, pues en cualquier momento esa casa se va a caer. Entonces, vamos a hablar de esos fundamentos, de cómo nació la Biblia, especialmente el libro sagrado, para que nosotros podamos con esas bases empezar a seguir aprendiendo de la Sagrada Escritura. Cuando se levanta un monumento, como decía, cuando nosotros levantamos un monumento en honor a una persona, nos preguntamos, ¿por qué razón está allí? Y siempre que vamos a las plazas, toda ciudad, todo pueblo, todo país va a tener un monumento. En las plazas, en los parques, van a tener un monumento. Cuando usted va a un museo, cuando usted va a una plaza, cuando usted va a un parque y ve el monumento, siempre se va a preguntar el motivo por qué ese monumento está ahí, por qué hicieron esa escultura, por qué hicieron esa imagen ahí, y usted se acerca especialmente a leer la placa y empieza a leer lo que dice la placa y automáticamente usted pues hace conciencia a qué corresponde ese monumento o esa imagen que está ahí. La respuesta de algunos podría ser, mis queridos hijos, cuando vemos ahí la imagen que puede ser un libertador, él luchó por la libertad, él luchó por la entrega, luchó también por nosotros, porque también vemos la historia de los santos o los santos de la iglesia que efectivamente le hacen una estatua de yeso, así como la que le hicieron a su santidad el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, podríamos decir en la actualidad, porque está ahí, porque llegó allá, y cada uno sabe su historia o lo que ha pasado a lo largo de la vida. Y se hace mucho énfasis en su misión. Para que a uno le hagan una estatua es porque tuvo que dejar un legado maravilloso. Imagínense el día que de pronto yo no estoy buscando que hagan una estatua de mí, pero al menos sí que tengan un recuerdo en su vida, en su corazón, de aquello que estamos sembrando en nuestro canal y en nuestro encuentro. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Que siempre nosotros, para poder llegar al origen de cómo se creó la Biblia, lo estamos hablando, o cómo nació la Biblia, lo estamos poniendo con esos ejemplos y vamos directamente a remontarnos a esos monumentos. Otros podían decir, por ejemplo, nuestros abuelos y padres siempre nos recordaron sus obras. Cuando nosotros llegamos al lugar donde nosotros nacimos y vemos un monumento, nuestros abuelos, nuestros padres nos empiezan a recordar ¿quién era esa persona? Venga, mamá. ¿Y quién era ese señor? Venga, abuelo. ¿Y quién era? Y nos empiezan a contar la historia del pueblo, de la ciudad. Y por eso cuando ustedes van también de turistas y pagan un tour,
hay unas personas que los empiezan a llevar y le empiezan a decir, este es el monumento de las armas, este es el monumento de las gordas de Botero, este es el cerro de Monserrate, según el país donde usted viva, siempre van a encontrar unos guías, unos acompañantes que le van a ir contando y narrando. Y esa empieza, y con eso empezamos, que directamente la Biblia nace de una tradición oral, mis queridos hijos. Recuerdo de las enseñanzas que mantienen vivo a los personajes, y ese es el encuentro que nosotros vamos haciendo todos los días. Cuando yo hablo directamente a otra persona de Jesús, de la Santísima Virgen María, de la historia, de lo que vamos aprendiendo al respecto de lo que es nuestra fe, de lo que es la Iglesia, empieza a hacerse una traducción, un compartir de manera oral, verbal hacia los demás. Y es importante porque nos recuerda las enseñanzas y mantiene vivo la tradición. De ahí es lo importante, que de esa manera, recuerden que antiguamente nadie podía tener la Biblia, nadie podía tener la Sagrada Escritura, sino solo la manejaban, digamos ahí, los altos jerarcas o los altos conocedores. Después de algún tiempo, y para que no se pierda ese recuerdo dado a los abuelos, algunas personas han levantado un monumento recordando testimonios de lo que la persona fue. Entonces, primero empezó la tradición verbal, oral, y después se levantaron esos grandes monumentos para seguir recordando a esta persona. De lo mismo, algo parecido sucedió con la Sagrada Escritura, y es donde nosotros vamos a empezar. Entonces, recapitulemos. Cuando yo llego a un pueblo, cuando yo llego a una ciudad, siempre voy a encontrar monumentos. Pero esos monumentos, para que ese monumento haya existido en ese lugar, tuvo que pasar algo, y es la vida de la persona o del monumento que está. Y nuestros padres, nuestros abuelos nos cuentan, o los mismos guías nos cuentan por qué está ese monumento ahí y por qué era importante ese señor o esa persona que está ahí. Sabiendo eso, nos vamos a remontar ahora a cómo nació la Biblia, porque ahí vamos para que nosotros podamos comprender. Y la Biblia nació de una manera similar. Para que empecemos a comprender, tienen que haber unos hechos, mis queridos hijos, pero no estamos hablando de los hechos de los apóstoles, sino que tienen que haber unos hechos o unos acontecimientos para que nosotros podamos comprender. En un primer momento sucedieron los acontecimientos en los que se actúan. ¿Y quiénes actúan en esos acontecimientos? Pues actúa especialmente Dios, actúa Jesús, el Espíritu Santo y algunas personas o algunas comunidades. Por ejemplo, mis queridos hijos, la lucha de los pueblos que hablábamos ayer para salir de la esclavitud de Egipto, la curación del ciego por parte de Jesús o los viajes misioneros de Pablo. Cuando acontecen o cuando pasan todos estos hechos, pues tienen que haber unos hechos, unos acontecimientos para que se empiece a escribir, para que se empiece a pensar de esa tradición oral. Si no hubiesen unos acontecimientos, unos hechos, una vida de unos personajes que para nosotros, como decíamos, la Santísima Trinidad, Dios, Jesús y el Espíritu Santo, y las comunidades y los demás personajes que nos narra la Sagrada Escritura o que nos muestra la Sagrada Escritura, no se hubiese empezado a escribir. Entonces recordemos, primero tienen que haber unos hechos. Como cuando usted va a empezar a escribir su biografía o bibliografía. Cuando usted va a empezar a escribir su biografía, pues para poderse sentar a escribir su biografía, pues tiene que tener un conocimiento de los hechos que ha pasado en su vida. De lo contrario, no lo escribe. Las personas que llevan su diario, cuando se usaba el diario, que hacían actividades todo el día y en la noche llegaban a plasmar en su diario esos acontecimientos que vivían. Entonces, recordemos, debe de haber un hecho. ¿Y cuál es el hecho? Los personajes, que sería la Trinidad, Jesús, Dios y
el Espíritu Santo y de la misma manera, pues las comunidades. De la misma manera, ese es el hecho. Entonces, los personajes divinos, los acontecimientos divinos. Ahora bien, después de que hay esos acontecimientos, después de que hay esos hechos que ha pasado, pues tiene que haber una memoria o la memoria. En un segundo momento, debemos de tener una memoria. Como le decía, cuando nosotros vemos el monumento, pues esa persona ya no existe. Pero hay alguien que nos va a llevar a ese lugar y nos va a empezar a narrar por qué ese señor o esa estatua está ahí. Estamos hablando de los monumentos que hay en nuestras plazas, en nuestros pueblos. Y de ahí es donde nosotros tenemos que conocer que debe de haber una memoria. Si no existieran los guías, las personas que nos cuentan qué pasó ahí, pues efectivamente nosotros tampoco podríamos conocer un poco más de la historia. Entonces, en un segundo momento, las comunidades contaron a todas las personas y transmitieron a todas las personas esos acontecimientos a viva voz. Hablábamos que lo hicieron de manera verbal o de manera oral. ¿Cuáles acontecimientos? Pues todo lo que pasó con los hechos, con Jesús, con Dios, con el Espíritu Santo y con todos los apóstoles. Claro, también ponemos ahí a José, a la Santísima Virgen María, a todos los personajes que encontramos en la Sagrada Escritura, mis queridos hijos. Y ellos contaron especialmente a viva voz. ¿Qué contaban a viva voz? Pues los recuerdos que Jesús nos dijo. Las palabras que Jesús empezó a decir a sus comunidades, a sus discípulos, a las personas que estaban ahí. Mi padre me enseñó que. ¿Qué le enseñó mi padre? Es una palabra de Jesús. Y ahí empiezan a decir, ejemplo, cuando usted lo llevan al monumento, pagó el guía y le dieron toda la historia y usted la guardó en su memoria, en su corazón. Después fue un amigo suyo a visitarlo y usted fue y directamente lo llevó a ese monumento. Ya no va a tener que pagar un guía para que le explique. Usted le va a decir a su amigo lo mismo que le dijo su padre, su madre, sus abuelos al respecto de esta persona. Entonces, de ese monumento, la Sagrada Escritura se fue transmitiendo de esa manera, por el hecho verbal. Eso me lo dijo mi mamá, eso me lo dijo mi papá. Entonces, los personajes que nos muestra, la narrativa que nos muestra la Sagrada Escritura, especialmente se empezó a transmitir de esa manera. Esas narraciones, para que nosotros podamos comprender, pasaban de persona en persona. Por eso ustedes, el ejemplo que les estoy indicando, de familia a familia, de comunidad a comunidad, y lo que era con fines catequéticos, es decir, para que la experiencia vivida o contada ayude al pueblo a crecer en la fe. Eso es lo que pasa. Recapitulemos, deben de haber unos hechos, unos acontecimientos que después nosotros los traemos a la memoria y eso va a servir especialmente para una experiencia de vida, para contarle a los demás, que nos ayude a crecer en fe, para que vayamos comprendiendo. Y de ahí viene la memoria. De la misma manera, después de tener lo que son los hechos de qué es lo que es la memoria, viene lo que es la escritura, porque estamos viendo de cómo nació la Biblia, de una manera sencilla, de una manera que nosotros podamos comprender, de una manera no tanto teológica y sapiencialmente, sino con un ejemplo de vida que nosotros, cuando se nos pregunte, podamos decir algo similar a lo que estamos hablando. Entonces, viene la escritura. Y en un tercer momento, algunos miembros del pueblo y de las comunidades recopilaron material sobre esos acontecimientos, y es lo que pasa en nuestro diario vivir.
Entonces, hacen el monumento, está el monumento, viene la persona, nos dice de ese monumento, pero después hay muchas personas que ya sacan unos manualitos, unos libritos, contando más o menos la vida, la obra, el por qué está ahí. Entonces, para nosotros es importante que con la Sagrada Escritura pasó de la misma manera. Por eso, en ese tercer momento, algunos miembros del pueblo y de las comunidades recopilaron material sobre esos acontecimientos vividos. ¿De quiénes? De esos personajes bíblicos que nosotros conocemos. Los resumieron y los pusieron por escrito con el fin de que no se olvidase de lo que había recibido como herencia de fe. Y es importante nosotros, cuando usted deja un legado por escrito, automáticamente las demás personas van a conocer. Ejemplo, si el padre Alberto le diera por escribir otro libro al parte del que ya tengo, efectivamente, pues es un legado que quedaría para ustedes, que cada vez que ustedes se remitan a ese libro y cierren sus ojos, puedan escuchar el conocimiento. Si alguien el día que yo me muera, que sea mi deceso, empieza a recapitular la vida, la obra, la historia del padre Alberto y saca un librito, cualquier persona que lo lea, pues va a saber quién era el padre Alberto, a qué se dedicaba, cuáles eran los dones que tenía por parte del Señor y todo lo que hizo a lo largo de su vida, que es lo que ustedes reconocen y reconocemos todos con la historia de los santos. Como les mostraba el día de ayer, mis queridos hijos, con los libros, con estos libros donde tenemos la historia de los santos. Si yo entro especialmente, a mí que me encanta estudiar mucho, y me pongo a leer la historia de uno de los santos, pues automáticamente yo me voy a remontar a esa obra. Ay, permítame, guardo el libro. Me voy a remontar especialmente a ese santo. Ayer que nos hablaban o nos preguntaban al respecto del San Francisco. Vea, es más, si la persona que ayer nos hablaba al respecto de San Francisco, su reverencia José, le puede aclarar más al respecto de la vida de San Francisco, porque él sí viene directamente con estas líneas franciscanas. Yo, el padre Alberto, no. Recordemos que para que lo tengamos muy presente. Entonces, la escritura, espero que se nos quede muy claro que entonces es cuando en ese tercer momento se empieza a transcribir o a escribir todos los acontecimientos que pasó. ¿Los acontecimientos de quién? Pues de los personajes que encontramos en la Sagrada Escritura. ¿Y por qué se plasmó? Para que verdaderamente no se perdieran y no se olvidaran. ¿De dónde se iba a olvidar? Pues de la memoria, porque hay cosas que si yo tengo todo el conocimiento y si yo no lo dejo plasmado y yo me muero, pues automáticamente se va a perder directamente lo que está escrito. Entonces, para que lo tengamos presente, deben de haber unos hechos, debe de haber una memoria y debe de haber la escritura. ¿Cuál escritura? Pues efectivamente de esos hechos importantes. A estos tres momentos, ¿cuáles momentos? Los hechos, la memoria y la escritura, los llamamos hechos, memoria y escritura. Por eso no se nos pueden olvidar. Dios es la inspiración Dios es la inspiración por medio de su espíritu y han estado siempre presente en ellos. Eso quiere decir que las personas que empezaron a escribir, pues no lo hacen, ay, porque yo lo quiero escribir. No, porque a estos tres momentos, como los decíamos, los llamamos hechos, memoria y escritura, y Dios y la inspiración en el Espíritu Santo han llegado siempre en presencia de ellos. ¿De quiénes? De Dios y el Espíritu Santo, para que lo tengamos presente. En efecto, mis queridos hijos, Dios se ha ido revelando. ¿A quién? A los hombres. ¿A cuáles hombres? A nosotros también se nos revela, a nosotros también se nos muestra, pero se había venido revelando especialmente a los hombres en presencia de cada uno de ellos. Y nosotros, si vamos a la Sagrada Escritura, pues vemos las veces que el Señor se le empezó a revelar a los pueblos, se empezó a mostrar a los pueblos. En efecto,
como decíamos, mis queridos hijos, Dios se ha ido revelando a los hombres y a las mujeres para que descubran su proyecto de salvación en los acontecimientos que vivan y para que los transmitan con fidelidad a todas las generaciones. Y por eso la Sagrada Escritura, cuando oramos las completas, hay una de las partes que leemos que nos dice que todo lo que nosotros aprendamos se lo debemos de transmitir especialmente a nuestros hijos y a nuestros nietos y a todas las generaciones, Y de ahí es lo importante que ustedes, todo lo que aprendan, se lo puedan transmitir a los demás. Todo el conocimiento que yo recibí en mi formación bíblica, filosófica, teológica, lo que estoy haciendo es transmitiéndolo a ustedes para que ustedes también lo transmitan. Recapitulemos una vez más. ¿Cómo nació la Biblia? Pues debemos de saber que nació por medio de unos hechos que tuvieron que haber pasado, por una memoria que se fue contando y por una escritura que se fue plasmando. De esa manera comprendemos, de esa sencilla manera comprendemos cómo ese libro sagrado que llamamos Sagrada Escritura fue surgiendo y fue saliendo y se fue creando. De ahí, mis queridos hijos, con lo que veíamos ayer, que esa escritura se convirtió en un compendio de libros, en una biblioteca. Ayer alguien escribía, yo no sabía que se le podría llamar biblioteca. Pues no le vamos a llamar biblioteca a la Sagrada Escritura, pero sí la podemos relacionar porque cuando usted va a una biblioteca va a encontrar muchos libros y en este compendio maravilloso que se llama Sagrada Escritura encontramos muchos libros y podría ser una biblioteca para nosotros. Entonces, dialoguemos. ¿Por qué de pronto teníamos un conocimiento erróneo de cómo nació la Biblia? Muchas personas nunca se habían preguntado o nunca se habían hecho esa pregunta. Muchas personas nunca se habían hecho esa pregunta, pero es importante para que nosotros lo comprendamos. ¿Por cuántas etapas pasó la Biblia hasta llegar a su estado actual? ¿Por cuántas etapas pasó, mis queridos hijos? ¿Por cuántas etapas pasó la Biblia hasta llegar a su estado actual? ¿Quién me podría contestar esa pregunta al respecto de lo que acabamos de ver? ¿Por cuántas etapas pasó la Biblia hasta llegar al estado actual? ¿Alguien de los que estamos aquí presentes? ¿Por cuántas etapas? ¿Por cuántas etapas? ¿Nadie? Bueno, entonces, por 3, muy bien, por 3 etapas, muy bien, Nayi. ¿Y cuáles son esas 3 etapas que pasó la Biblia? ¿Cuáles son esas 3 etapas por las cuales tuvo que pasar la Biblia? ¿Cuáles son esas 3? Una, la memoria, bueno, sí, la memoria. ¿Qué más? La memoria. Los hechos, muy bien. ¿Y cuál es la última? La última, ¿cuál es? La escritura, muy bien. Y siempre recordemos que tienen un orden. Entonces, primero son los hechos, después es la memoria y después es la escritura. Y por eso lo recordamos de esa manera y espero que ese ejemplo que dijimos sea importante. Entonces les voy a dejar una tareita, mis queridos hijos. Tareita, porque nos encanta más que tareita, un trabajo extracurso, la memoria, los hechos y la escritura. Muy bien. Un trabajo extra clase. Entonces, ¿cuál sería? Vamos a buscar un ejemplo en la Sagrada Escritura, donde se hayan dado las 3 etapas.
Vamos a buscar un ejemplo en la Sagrada Escritura donde se hayan dado las 3 etapas. Ya vimos todos el compendio de los libros. Y padre, ¿y dónde lo voy a buscar? Pues esa es la tarea, ese es el trabajo. Vamos a buscar un ejemplo en la Sagrada Escritura donde se hayan dado las 3 etapas. Y ese lo voy a revisar el día de mañana. ¿Cómo lo voy a revisar el día de mañana? Pues antes de iniciar nuestro curso bíblico les voy a decir, vamos a ver la tarea. Entonces ustedes me van a decir, padre, lo encontramos en el capítulo de San Juan, versículo ¿sí? Padre, lo encontramos en los Salmos, lo encontramos en el Salmo 23. Ah, bueno. Padre, no, yo lo encontré en el Génesis, en el capítulo 2, en el versículo tal. Entonces, esa es la primera, mis queridos hijos. Y una pregunta que ustedes se van a contestar a ustedes mismos. ¿Cómo me ayuda el conocer todo esto, o sea, todo lo que estamos viviendo en el estudio bíblico? ¿Cómo me ayuda a mí conocer cómo nació la Biblia en mi estudio bíblico? ¿Cómo me ayuda a mí conocer cómo nació la Biblia en mi estudio bíblico? Entonces, si estuviésemos en presencia, pues efectivamente tendríamos una dinámica de hacer una dramatización, tendríamos unos cantos, tendríamos algunas actividades diferentes. ¿Por qué? Porque cuando estamos en grupo, entonces alguien va a representar la primera parte de los hechos, otro grupito iba a representar la memoria y otro grupito iba a representar las escrituras. Por eso aquí es muy resumido, pero de todas maneras, mis queridos hijos, es de gran ayuda lo que nosotros estamos aprendiendo y lo que nosotros estamos socializando. Así que no se nos puede olvidar, mis queridos hijos, especialmente que siempre hay unos hechos, y esos hechos son unos acontecimientos que hayan acontecido, perdonando la redundancia, en algún momento. Después, una memoria, que es la memoria de las personas que nos traen a colación esos hechos, esos acontecimientos, y nos los hablan de una manera verbal o oral. Y por último, la escritura, que es esos hechos que se nos narraron especialmente de forma verbal o oral, se escriben ¿para qué? Para que no se pierdan, Muy bien, mis queridos hijos, digamos entonces, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.